amigos y estudiantes. Los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. A la mano cuaderno y lápiz. Entonces, buenos días. Hoy viernes 26 de junio del 2020 vamos a ver la clase número 8 de física para el grado 10º de la jornada de la mañana en el área de ciencias naturales, la asignatura de física por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase, chicos. Vamos a continuar con la parte del movimiento rectilíneo uniforme que hemos venido estudiando en clases anteriores, ¿sí? Referente a todo. Referente a todos los parámetros que se deben utilizar para el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, hoy vamos a ver una partecita que sí tiene que ver con la parte cotidiana de nosotros, de cada uno de nosotros, que se llama la caída de los cuerpos. En física se estudia este movimiento rectilíneo uniforme, que por ejemplo en un caso particular del movimiento uniformemente variado, que es el de un objeto al cual se le permite caer libremente cerca de la superficie terrestre. ¿Sí o qué? Un cuerpo que se deja caer al vacío se desplaza verticalmente siempre, con una aceleración constante. Ojo lo que estoy diciendo. Repito esa parte. Esta es una partecita chévere. Esta hay que subrayarla. Esta partecita aquí hay que subrayarla. Dice, un cuerpo se deja caer en el vacío, se desplaza verticalmente con una aceleración constante, lo que hace que su velocidad aumente uniformemente en el transcurso de la caída. Eso nos pasa a todos, ¿sí o no? Le pasa a todo el mundo. Cualquiera deja caer un vaso de cristal y cuando quiere tratarlo de coger ya pegó en el suelo, ¿sí o no? O sea que coge una velocidad, aumenta uniformemente, que usted no logra alcanzarlo. Tendrías que ser ninja para poderlo coger. Y así. Bueno, la Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre todos nosotros, ¿sí o no? Por eso podemos caminar, por eso podemos ir a todos lados, podemos andar en el planeta Tierra sin ningún problema de caernos hacia el espacio. Entonces eso quiere decir que la Tierra ejerce una fuerza de atracción dirigida hacia su centro. Exacto. Sobre todo cuerpo que se encuentre cerca de la superficie terrestre, imprimiéndole cierta aceleración, denominada aceleración debido a la gravedad y denotada con la letra G. O sea, esta G en física siempre va a denotar que es la gravedad, ¿ok? Está identificada con la gravedad. Así que donde esté eso en cualquier fórmula es porque allí tiene que ir la fuerza de gravedad. ¿Listo? Bueno, pues se ha determinado experimentalmente que un cuerpo en caída libre aumenta su velocidad en unos 9.8 metros. ¿Sí? En 9.8 metros por segundo cada segundo. Es decir, que la aceleración producida por la Tierra es constante y tiene un valor aproximado de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. O sea que este será nuestro valor todo el tiempo para la gravedad. ¿Ok? Este será el valor para esta identificación o para esta letra que donde quiera que la encontremos en una fórmula. Siempre será este valor. Esto fue demostrado científicamente, por lo tanto ese es el valor de la constante en base a la Tierra. En la Luna es otro, ¿ok? En la Luna es 6 veces menos eso. Apréndanse eso, que eso sale en las pruebas del libro. En la Luna es 6 veces menos esta aceleración, ¿cierto?
Hey, ¿ustedes le escuchan? Así, listo. Bueno, Nelly, todo bien. Bueno, ahora, distancia recorrida en caída libre. Al ser un movimiento acelerado, el objeto no recorrerá espacios iguales en tiempos iguales, por lo que la distancia recorrida irá cambiando a medida que transcurra el tiempo. Fíjense en esta imagen que tenemos aquí sobre la caída de esta manzana en línea recta hacia la Tierra, hacia el objetivo de la Tierra. Pero miren los tiempos que se van utilizando. A medida que va bajando o a medida que va aumentando su velocidad, va aumentando el tiempo. ¿Sí o no? Perfecto. Entonces, esto quiere decir que los espacios no serán iguales. ¿Ya? Pero la distancia recorrida irá cambiando a medida que transcurre el tiempo. Bueno, en base a estas imágenes y a todo esto, vamos a mirar esta partecita también. Por ejemplo, un cuerpo en caída libre se mueve bajo la influencia de la gravedad, eso es cierto, sin importar su movimiento inicial, que la lancemos, que la traemos, mejor dicho, como usted la quiera tomar o como usted la quiera lanzar o como usted la quiera dejar caer, ya la caída libre se mueve bajo la influencia de la gravedad. Entonces, todos aquellos objetos que se lanzan hacia arriba o hacia abajo y los que se dejan caer a partir del reposo experimentan una aceleración dirigida hacia abajo cuyo valor siempre será 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Así lo expresa esta imagen, ¿ok? El acelerado y el movimiento uniforme. ¿Listo? Eso será nuestro sistema de análisis siempre en base a la gravedad. En síntesis, un cuerpo que es lanzado verticalmente hacia arriba o hacia abajo experimenta una aceleración una vez liberado. Un cuerpo en caída libre experimenta una aceleración hacia abajo, igual a la aceleración debida a la gravedad, o sea, a la fuerza de la gravedad. Teniendo pendiente todos estos términos que hemos hablado ahora, ya todos entienden la parte de la gravedad, la caída libre y todo eso, ¿verdad? Más cotidianamente lo hemos visto, todo eso, que todo tiende a estar pegado a la Tierra. Entonces, para eso existen las ecuaciones del movimiento de caída libre. Entonces, al despreciar la resistencia del aire y suponiendo que la aceleración de la gravedad no varía con la altitud, el movimiento de un cuerpo en caída libre se presenta bajo una aceleración constante. Por ende, las ecuaciones que describen el movimiento de los cuerpos que se mueven en el vacío en la dirección vertical, así, son las que corresponden a cualquier movimiento uniformemente variado, con un valor de aceleración va hacia abajo cuyo valor siempre será de 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esa parte ya quedó clara. Listo. Bueno, entonces empezamos a mirar la parte de la ecuación. Entonces, el signo de la aceleración depende del sistema de referencia que se fije o que se elija. De esta manera, las ecuaciones que rigen el movimiento de caída libre de los objetos serían esta ecuación: velocidad sobre velocidad cero más la gravedad por tiempo. ¿Sí? Entonces, en base al eje Y, sería igual a la velocidad inicial por el tiempo, más 1 sobre 2, o mejor dicho, la mitad de la generación de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la posición Y, más la posición inicial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas son las fórmulas que se establecieron físicamente para trabajar en las ecuaciones de caída libre. Entonces, la letra Y
La letra Y, que es esta que está aquí, indica la posición con respecto al punto desde el cual se considera el movimiento. Recuerden que ya acá no se está utilizando la letra X. ¿Por qué? Porque la letra E es la que nos indica realmente la fuerza de la gravedad, porque es la única que está así, vea. Sí, está hacia abajo y hacia arriba, ¿sí o no? Por lo tanto, acá la posición cambia. En las otras ecuaciones la posición es en base al eje Y, ¿verdad? Pues en la caída libre es en base al eje, en las otras situaciones el movimiento es en base al eje X, mientras que en la caída libre el movimiento es en base o en relación al eje Y. ¿Por qué? Porque sube o baja. Dependiendo de si sube o baja, así será negativo o positivo. ¿Sí me entiende? Bueno, listo. Pues esa es la parte que hay que entender en la parte de las ecuaciones, en relación a la posición. Siempre va a estar posicionado en el eje Y. Entonces, la letra Y indica la posición con respecto al punto desde el cual se considera el movimiento. Perfecto, lo que acabo de explicar. Pues debido a que cotidianamente esta letra representa el eje vertical en un sistema coordenado, en el sistema de coordenados, en el sistema cartesiano, recuerda, que corresponde a la dirección de caída de los cuerpos o de subida de los cuerpos. Caída o subida de los cuerpos. Entonces, para el manejo de estas ecuaciones, si la parte positiva del eje es Y se considera hacia arriba, entonces la aceleración G es igual a menos, se considera hacia arriba, entonces sería negativo la gravedad, ¿sí o no? Si la posición se considera, o sea, en relación positiva, entonces será restándole cuando va hacia arriba el cuerpo, cuando el cuerpo va hacia arriba, le estamos restando la gravedad, la fuerza de gravedad que es hacia abajo. Cuando la ecuación indica que la parte negativa del eje Y se considera, entonces es hacia abajo. Entonces quiere decir que la aceleración sería positiva. La gravedad sería positiva. Entonces, eso es lo que quiere decir esta parte. Entonces, mientras que consideramos la parte positiva del eje, y hacia abajo de la aceleración de la gravedad, G o la gravedad sería igual a 9,8 metros sobre segundo cuadrado positivo. Esa parte ya la entendieron. O sea, vamos a hacerlo aquí. Si yo coloco un cuerpo hacia arriba, si voy a lanzarlo hacia arriba, entonces el valor de la gravedad será negativo. ¿Ok? El valor de la gravedad será negativo. Pero si yo coloco el objeto va hacia abajo, entonces el valor de la gravedad será positivo normal. Listo. Hay que tener pendiente esa parte. ¿Oyeron? Entonces, cuando vayamos a hacer ahora el ejercicio. Ok. Entonces seguimos. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo enseguida. En este caso, un objeto se deja caer desde una altura de 5 metros. Determinar A, la ecuación del movimiento. Están pidiendo. Segundo, el tiempo. O sea, tenemos que encontrar la fórmula, tenemos que despejar el tiempo. Y la velocidad. El tiempo que tarda en caer el objeto y la velocidad antes de tocar el suelo. O sea, qué velocidad tenemos. Estos 3 puntos tenemos que hacerlo ahora. Pues vamos a demostrarlos en este ejercicio, en base a las ecuaciones. Dice que se deja caer. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Digamos que para estas ecuaciones, entonces ahora la velocidad del movimiento sería igual a este eje, a esta fórmula, para reemplazar la gravedad. Entonces la velocidad cero sería igual a 0, ya que el objeto parte del reposo, ¿sí o no? Perfecto. Entonces, cambiando la fórmula, entonces sería que la velocidad será igual a la negativo de la gravedad
por el tiempo empleado. Y esto sería elevado al cuadrado. Perfecto. Entonces, según la velocidad, según la fórmula de la velocidad. Ahora, en base a la posición, estaríamos hablando de esta ecuación. Entonces, cambiando los valores, reemplazamos, la velocidad es 0, por lo tanto, la velocidad inicial es 0, no se multiplica ni se suma, perdón. Entonces se modifica la parte, reemplazamos los valores en esta ecuación, y sería igual a 1 sobre 2 por la gravedad negativa al cuadrado por el tiempo utilizado. ¿Cuánto es el tiempo? No sabemos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la ecuación nos queda de esta forma. Si yo le saco la mitad a este valor, me queda 4 puntos. O multiplico 1 sobre 2 por menos 9,8, me da menos 4,9. Eso es en la operación en matemática de los fraccionarios. Y sería, este sería la altura que estamos utilizando, ¿verdad? Que son los 5 metros, que es donde cae el objeto. Entonces, al reemplazar el valor de la gravedad y la velocidad es igual a 0, la velocidad inicial, entonces ya que el objeto parte del reposo a una altura de 5 metros, entonces colocamos la altura. A este le adicionamos la parte de la altura. Entonces, ya tenemos prácticamente la otra ecuación. Entonces quedaría así. Listo. Ahora, siguiendo la solución de la B, quedaría de esta forma. Utilizando la fórmula que nos dio allá, que es la parte en el eje Y, entonces reemplazamos y ¿qué vamos a buscar aquí? Vamos a sacar el tiempo. Vamos a reemplazar la Y, que sea igual a 0, porque en base al eje 0, el Y estaría bajo el origen. Entonces, pues la altura sería caer desde el 0. ¿Ya entiende? Entonces, ¿qué pasa? Si es desde 0 si es desde aquí, entonces si cae va hacia abajo, por eso es que es negativo. Perfecto. Entonces, colocamos que 5 pertenece a menos 5 metros, que sería igual al eje Y, que es esta parte de los 5 metros. Teniendo en cuenta esa parte, y reemplazando y despejando la T, nos queda que este valor pasa a dividirse acá. O sea, quedaría menos 5 sobre menos 4,9. Esto sería igual a 1,0. ¿Oyeron? Listo. Entonces nos da que el tiempo real, después de despejado esa fórmula, quedaría igual a 1,0 segundos. O sea que el tiempo del objeto tarda en caer 1,0 segundos, como lo dice aquí esta parte. Entonces, una vez tengamos ya estos valores, ahora sí vamos a reemplazar en base a la velocidad, que es la parte que nos están pidiendo en la opción C. La velocidad inmediata antes de caer se calcula mediante esta fórmula. Entonces esto sería igual a este valor negativo por el valor del tiempo. ¿Cuánto es el valor del tiempo? Claro. Entonces nos daría que la velocidad realmente, o la velocidad inmediatamente anterior, antes de caer, es de 9,8 metros sobre segundo hacia abajo, pues tiene un signo menos, lógico. ¿Ya? Y esa sería la respuesta de este ejercicio en base a la caída de ese objeto.
como se pudieron dar cuenta, utilizamos prácticamente todas las fórmulas. Esa es la idea, que se utilicen todas las fórmulas en un ejercicio. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otro ejemplo en relación a esta parte. Otro en relación hacia una persona arroja una pelota hacia arriba con una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. Determinar las ecuaciones de movimiento. Entonces, B, el tiempo en el cual el objeto alcanza el punto más alto de la trayectoria. C, la altura máxima. Y D, la gráfica de la posición tiempo y velocidad tiempo y aceleración tiempo, que es esta parte. Eso es lo que quiere decir esta parte de aquí. Posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Eso es lo que quiere decir. Vamos a verificar todo esto. Entonces, empezamos. Tenemos las ecuaciones de movimiento. Primero la ecuación de la velocidad, que esta la traemos a coalición, y reemplazamos los valores. Primer valor, velocidad inicial, es 15 metros. Aquí me dice que, veanlo aquí, la velocidad inicial es igual a 15 metros sobre segundo. Entonces, listo. Por la gravedad, por el tiempo. Si reemplazamos, ¿ok?, nos estaría dando la posición que daría en esta ecuación. Entonces reemplazamos B, como este es igual a B, reemplazamos toda esta ecuación, ¿ok?, más entonces la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de por la gravedad por el tiempo. Entonces tendríamos que reemplazar toda esta fórmula así. Y nos queda esta ecuación, nos queda esta respuesta para la ecuación del movimiento. Hay que tener en cuenta esta ocasión que la vamos a reemplazar allá. Profe, una pregunta. Dígame. ¿El tiempo siempre va a ser 1 sobre 2 o qué? No. Mismo, esta ecuación en base al eje Y está en una clase. ¿Ok? Esta es una ecuación en base a una posición, recuerda. En base a una posición. Esta ecuación la traigo a colisión, pero es en base al eje Y. ¿Ok? Pero es por gravedad. La de la posición de X es otra ecuación. ¿Oíste? Entonces, en este caso, esto es igual demostrado físicamente o científicamente, que es la suma de un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? ¿Ya? Esa sería la posición en el plano cartesiano. ¿Ok? En el plano cartesiano. Esto fue demostrado científicamente. Esta será la posición, esta será la ecuación que ustedes van a utilizar. Por eso se la estoy trayendo, porque el ejercicio hace esto, pero todavía ustedes no saben de dónde sale. Yo les traigo la ecuación de física para este tipo de eventos, en donde, por qué se utiliza esta posición. Ya, como dije, en base al eje Y, que estamos trabajando la caída de los movimientos, entonces en base al eje Y es esta ecuación. Dime, Nel. Bueno, entonces la posición de esta me queda en la ecuación, me quedaría así. La dejamos hasta el momento así. Una vez reemplazados los valores estos de acá con la fórmula E. Ahora nos vamos al punto B, cuando nos pide el cuerpo alcanza la altura máxima de velocidad, que es igual a 0. Entonces, si nosotros nos vamos a la fórmula de la velocidad, ¿sí?, entonces tendríamos que decir que esto es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Recuerdan que esa fórmula también se las di. Entonces,
la velocidad, como es cero, entonces igualaríamos B a cero, entonces sería igual. Aquí, ¿qué estábamos sacando? El tiempo. Entonces, esto quedaría así, como es cero, el tiempo pasa para acá, ¿sí? Entonces quedaría de esta forma. 15 ahí quedaría 15 lo paso para acá, quedaría negativo. ¿Ya? 15, mire cómo se despeja de esta forma. Vamos a hacerla para que se vean cómo queda esto, porque nos da 1.5 segundos. Y la hago. Entonces quedaría, al despejar esta forma, para despejar esta, quedaría, como es cero, el cero se quita, el 15 pasa a negativo, 15 metros, sería igual a menos 9,8 por el tiempo. Y como esto es un coeficiente, este pasa a dividir acá. Entonces quedaría 15 sobre menos 15 menos 9,8. Esto sería igual a T. Si usted divide este valor y este valor, como son negativos, pues lógico me va a dar 1 positivo. Esto me da 1,5 segundos, porque es tiempo. Listo. Y esta sería la demostración por qué da 1,5 segundos. Ok. Ya saben de dónde sale el 1,5 segundos. Es el despeje prácticamente de esto. Una vez teniendo en cuenta ya todo esto, ya tengo la ecuación, tengo el tiempo, ¿verdad? Tengo la ecuación, tengo el tiempo, ahora nos falta una vez teniendo la solución de la B del tiempo, una vez teniendo la solución del tiempo y la ecuación, entonces seguimos con la C, que es, tenemos la ecuación y le reemplazamos el tiempo, ok, el tiempo que nos dio y nos da, haciendo el cálculo matemático de esta ecuación, nos da este valor, 11,48 metros. ¿Por qué no los da en metros? Porque recuerda que estamos en el eje X, por lo tanto ya ahí es una distancia. Aquí está demostrado en la solución de la B, está demostrado tanto en el eje X, en el eje Y, perdón, como se pueden dar cuenta, que es la distancia o la altura máxima, veanlo aquí, la altura máxima que utiliza la pelota para alcanzar su eje es de 11,48 metros. Entonces este sería gráficamente demostrable entre posición-tiempo. Ahora, la velocidad-tiempo, en base a la velocidad sería, ¿en cuánto tiempo bajó? Velocidad de 15 metros bajó, o sea, utilizó gracias a un tiempo de 1.5 segundos. O sea, en base a la velocidad de 15 metros, utilizó un tiempo de 1.5 segundos. Y en base a la aceleración, que es la que nos está pidiendo aceleración por tiempo o aceleración tiempo, entonces quiere decir que la aceleración desde el punto cero estuvo desde 1.5 hasta 3,0 segundos. Esta sería una aceleración de 1.5 a 3, segundos. En base a la posición del eje Y. Entonces esta sería la demostración gráficamente, estas tres imágenes que están allí, de ese ejercicio. Es lo que nos están pidiendo
en esta opción de las gráficas que se muestran en base a la relación de posición-tiempo, velocidad-tiempo y aceleración-tiempo. Bueno, chicos, ya saben, esta es prácticamente la clase de caída libre, para que la tengan en cuenta. De todos modos, ya yo ahora edito el video y lo guardo como para que ustedes puedan verlo completico en seguimiento de donde se me desconectó hasta acá, hasta la otra parte que expliqué ahora. Ok, así que preguntas, por favor. Profe, Bueno, pues. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, pues gracias por su atención y espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho y nos vemos en la próxima semana.